Estamos de regreso en tiempos violentos. La tanda estuvo más tranquila, ¿eh? Ya entramos en diálogo y vamos a seguir el programa de hoy día con un invitado al cual yo le quiero agradecer profundamente que converse con nosotros, que se dé el espacio de conversar con nosotros. Es un hombre que perdió a su hijo, ¿cierto? Un hijo que era carabinero. El cabo segundo David Florido fue asesinado el 10 de junio pasado, cuando atiende a una emergencia en una barbería en Pedro Aguirre Cerda y fue atacado con fuego pesado por Juan Israel González Quesada, quien luego fue detenido, pero liberado por tribunales. Don Juan Carlos Florido, buenas noches, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Muy buenas noches a usted y a todos los que están presentes ahí como en el panel. Gracias por estar aquí. Agradecido por la invitación también. Ojalá no ejerzan más. Padre del cabo Florido se querella contra jueces que liberaron al homicida de su hijo. Cuéntanos, por favor, don Juan Carlos, un poco respecto de esta querella. A la luz del sentido común, el que esta persona haya quedado libre en su momento, la verdad es que es una cosa impensada y yo lo empatizo como padre, ¿cierto? ¿En qué se basa esta querella que busca que estos jueces no ejerzan más? Bueno, lo que a mí me motivó en esta querella fue, de acuerdo a los antecedentes que se fueron dando después de haber sido capturada esta persona que le dio muerte a mi hijo, me fui dando cuenta que gozaba de un beneficio que gozaba también la persona que mató a Ámbar acá en Villa Alemana, las personas que también raptaron, digámoslo así, al taxista allá en Playa Ancha. Y así una suma de cosas más que me he dado cuenta de que hay muchos delincuentes que gozan de beneficios que se los da el sistema garantista que tenemos nosotros, que es el sistema judicial. Y esto tiene consecuencias que todos las hemos visto y las hemos palpado a nivel nacional. Todas estas personas que han gozado de este beneficio han cometido crímenes. Y lo que aquí hay que analizar, y es lo que es mi tarea, es lo que yo estoy haciendo en forma muy personal, si esta persona que en el caso mío muy particular mató a mi hijo, cumplía con todos los requisitos para tener ese beneficio. Si es que hay por ahí algún tipo de negligencia que se haya pasado a llevar, ¿qué pasó ahí? Porque nosotros los ciudadanos nos sometemos a las leyes de nuestro sistema judicial. Sabemos que tiene un carácter autónomo y que las decisiones que ellos toman, las toman, y si tienen consecuencias positivas o fatales, son ellos los que se hacen cargo de estos resultados. Sí. Pero esto tiene consecuencias fatales. Don Juan Y Carlos, eso fue lo que a mí me molestó. ¿En qué punto se encuentra la querella? ¿La va a presentar? ¿La presentó? ¿Ya está encaminada? La querella está presentada, fue considerada admisible, y bueno, el abogado está recopilando el máximo antecedente para poder, ya una vez que estemos listos con todos los antecedentes que él necesita, poder enfrentar el juicio que corresponde. Hubo un estallido social. Bueno, este es el estallido de un padre. Le señaló usted un medio de comunicación, a La Tercera en particular. Yo me imagino la carga emocional que tiene usted como padre de David Florido, del cabo segundo asesinado. ¿Qué le parece lo que está pasando en nuestro país, lo que ha sucedido con los homicidios a distintos funcionarios de Carabineros, que ha generado también una agenda legislativa y desde el Ejecutivo de seguridad muy potente, que el tema de la seguridad se instaló, ¿cierto? Ya en nuestro país se habla poco de cualquier otra cosa, se habla de seguridad y se habla de respaldar a Carabineros y de mejorar a Carabineros. Lo debatíamos aquí en la mesa intensamente, porque de pronto cuando uno dice mejoremos la formación de Carabineros, hay gente que dice, ¿por qué atacan a Carabineros? No, yo insisto, el problema está también en los equipamientos que le dan, en la formación que le dan, en cuántas veces toman un arma antes de ir a la calle y muchas cosas más. En su mirada, ¿hay deficiencia en la formación? Mire, yo creo que el problema no está en la institución. Ya. Partamos por la base de que todas las instituciones... Yo pertenecí a una institución que es la Infantería Marina, ¿Ya? y estuve 32 años. Bueno, yo creo que el problema no está en las instituciones, porque las instituciones, como bien lo dicen, son instituciones que se preocupan de formar gente. Somos profesionales. Y un profesional, como yo lo fui, un profesional de la arma, tiene muy claro en qué momento yo debo usar mi arma, sobre todo si es legítima defensa. Entonces, cuando empiezan a suceder todos estos hechos a nivel nacional, yo me doy cuenta que aquí el problema no pasa por Carabineros, aquí el problema pasa únicamente porque Carabineros no tiene las atribuciones que le tiene que dar el Estado como un oficial del Estado,
para hacer bien su pega. A ver. Lo vimos en el caso hace poco aquí en San Antonio, que yo lo vine diciendo hace mucho rato cuando yo hice muchas declaraciones a diferentes medios de prensa, Sí. que no puede ser que Carabineros, haciendo la pega para darle tranquilidad a toda la ciudadanía, termine siendo imputado porque está haciendo la pega, ¿ya? Esté siendo cuestionado por qué usó su ametralladora en un vehículo que está en movimiento. Ese vehículo que está en movimiento fue utilizado como elemento para cometer un crimen, un cuasi homicidio contra otro carabinero, que menos mal que si no estaba solo, si no lo hubiesen atropellado y matado a esta persona. Entonces estaba con un compañero que tuvo la capacidad de reacción y con la suerte de que le pudo darle muerte a este delincuente. Así como yo lo digo, la suerte. Sí. La suerte, porque para mí es bien grato saber que hoy día pudimos matar a un delincuente y no estar lamentando a otro más. Don Juan Carlos, pero hoy día ese funcionario que utilizó la subametralladora UCI en San Antonio y que le quita la vida a estas personas, ¿no está imputado? Sí. No, pero estuvo en calidad de imputado. Él cuando fue a declarar fue en calidad de imputado. Estuvo privado de libertad como 24 horas y después fue liberado. Después de todos los hechos completados. Yo tengo la duda, y perdóneme que se lo plantea a Mauricio, que es abogado penalista y que maneja el tema, pero yo entiendo que él es testigo de la situación a partir de la ley, ¿no? Claro. ¿Cómo queda esto? La ley Naim Retamal establece de que las personas que son funcionarios policiales y obran, ¿no?, en el ejercicio de su cargo utilizando el arma de fuego, se presume que lo hacen en legítima defensa y no pueden ser tratados como imputados en la investigación, sino como víctimas o testigos, ¿no? A menos que durante la investigación aparezcan antecedentes que permitan derribar esa presunción. Ahora, quizás después lo podemos profundizar. Esto que parece como una ventaja podría no ser tal, porque, por ejemplo, el testigo, a diferencia del imputado, está obligado a declarar. El imputado tiene derecho a guardar silencio. El imputado, a diferencia del testigo, tiene derecho a conocer la totalidad de los antecedentes de la investigación. El testigo no. Pero bueno, ese es básicamente el tema. Ahora la ley Naim Retamal empezó a operar el día lunes. El lunes, claro. Don Juan Carlos, ¿usted siente que hoy día Carabineros tiene las herramientas necesarias para hacer su trabajo de manera segura y respaldada? No, siento que no, porque si bien es cierto, como dice ahí el señor abogado, existe una ley Naim que tenía varios puntos que le daban mucha atribución a Carabineros, pero también hubieron 2 puntos que quedaron ahí en discusión y que todavía están en discusión, y sobre todo fue el uso del arma como legítima defensa. Entonces, cuando se plantea una ley que tiene todas las características de darle todas las atribuciones para que Carabineros pueda hacer desarrollar bien su trabajo, y empezamos a cuestionar ciertos puntos de la ley que fue elaborada por abogados, que fue elaborada por gente profesional del Parlamento, eso quiere decir entonces que no está la intención o las señales claras del gobierno de querer darle el máximo de atribuciones a Carabineros, don Juan Carlos, representante del Estado. Perfecto. Le agradezco el contacto con el programa, con el Tiempos Violentos de aquí en Vía X, que haya tenido la amabilidad de conversar con nosotros. Espero que nos reencontremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Quería dar un pequeño mensaje, si me lo permite. Por favor. Bueno, con todo lo que ha estado pasando hoy día en la sociedad, con respecto al nivel de violencia que estamos viviendo, ¿sí?, lo único que le puedo pedir a los Carabineros es que yo ya perdí un hijo. Perdí un hijo que a lo mejor si él hubiese actuado en su legítima defensa, que la Constitución actual, que está vigente, se la daba, pero por todo lo que estaba viviendo en ese tiempo, de ser tan desnostada la institución y quizás cuántas cosas más pasaron por su cabeza, él no reaccionó, no tuvo esa capacidad de reacción por miedo, quizás qué pasó en su cabeza que él no lo hizo. Bueno, yo el único mensaje que le doy a los Carabineros es que tengan la capacidad de reacción, usen su arma cuando sea necesario, porque así vamos a tener menos mártires en la calle, pero sí van a empezar a caer los delincuentes, que son los que la gente quiere que realmente ya dejen de actuar y de dominar todo el espacio público. Perfecto. Gracias, don Juan Carlos. Que esté bien. Buenas noches. Muy buenas noches. Nos vemos. Juan Carlos Florido, el padre del cabo Florido, David Florido, asesinado en Pedro Aguirre Cerda el 10 de junio pasado, que está haciendo una acción judicial para que quienes dejan en libertad a quien le quita la vida a su hijo no ejerzan más. Mira. Claro, pero hoy día, por ejemplo, lo que decía don Juan Carlos, hoy día en la Florida
Carabineros sí actuó. Yo sacaba a colación lo que sucedió hoy día, porque en la última noticia que conocemos, actúa Carabineros. Carabineros no se reprime, no va con susto, no se deja lesionar, no se deja amedrentar, actúa y el delincuente muere. Entonces, incluso yo pensaba que me iban a decir como que es un ejemplo de cómo se debe actuar. No tengo idea, no sé. Y no soy carabinero ni experto en seguridad. Natalie. ¿Sabes lo que pasa, Eduardo? Que sí, yo empatizo mucho con lo que dice, en este caso, don Juan Carlos. Carabineros por mucho tiempo tuvo miedo a actuar, porque la verdad era suspendido de sus labores y además se le suspendían sus remuneraciones. Claro. Actualmente lo que trae la ley Naín, ¿cierto?, es que no se le va a suspender esto y se le da cierta protección a Carabineros. Ahora, volviendo al tema anterior, lo escuché atentamente antes de ir a comerciales, ¿cierto? Yo comparto la opinión de Eduardo sobre lo que dijo y también comparto lo que dice Yusef y también lo que dice Alejandra en ciertos aspectos. Por ejemplo, Alejandra habló de la militarización de Carabineros y Yusef indica, ¿cierto?, que no podemos criticar a Carabineros, eso lo tenemos más que claro, ¿cierto? Carabineros tenemos que protegerlo en este momento, sobre todo con la crisis que estamos viviendo, pero tenemos que modificar el sistema completo. Yo creo que estamos muy desactualizados. Y no solamente Carabineros, ¿cierto? No solamente el Ministerio Público, que no tiene los implementos para investigar los delitos, ¿cierto? Sino también los jueces y las leyes. Entonces, la modificación pasa por todo el sistema. Hay que mejorarle las condiciones a Carabineros, sin duda. Hay que trabajar con el Poder Judicial, hay que trabajar con el Ministerio Público, que de repente ni siquiera tienen, imagínate, implementos para poder investigar los delitos. Si tú le llevas una carpeta incompleta al juez, el juez, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, ¿cierto?, el juez te tiene que, ante la duda, te tiene que dejar libre al delincuente, porque así es el sistema, así está actualmente. Entonces, si ya partimos mal de atrás, ¿cierto? Carabineros no tiene, en este caso, no tiene cámaras, ¿cierto?, para verificar los hechos que ocurren, no tiene pruebas, y aparte sin pruebas. Antiguamente, ¿cierto?, a la ley Naín, Carabineros salían 2 personas en los procedimientos. Sí. ¿Ya? Entonces tenemos, imagínate, uno que queda herido, el otro se le da muerte, ¿y quién comparece como testigo? No tenemos testigos. Sí. El Ministerio Público no tiene implementos para investigar. Y te llevan esa carpeta donde un juez, ¿cierto?, de garantía, que le traen un caso que la verdad no tiene prueba alguna. Cojea, el caso cojea. Claro, entonces, ¿qué te hace el juez de garantía? Por ley también te tiene que dejar libre ante la duda. Eso es importante decir. Porque si no, también el juez, ¿cierto?, va a ser removido de sus funciones. Sí. Tenemos un sistema absolutamente garantista. Yo creo que la modificación del sistema de justicia parte por completo. O sea, tenemos que modificar todo, actualizarnos al nivel de delito que tenemos actualmente Pero tú, y ok, de lo tú que dices estamos tenemos un viviendo. sistema que es demasiado garantista. ¿Tú erradicarías el sistema que tenemos y harías un sistema de otras características que piense que la persona que está siendo llevada ante el tribunal se presume culpabilidad? Mira, yo creo que todos los extremos son malos. Esto de erradicar las cosas de raíz no es bueno, pero sí, imagínate, con los niveles que tenemos, ya no estamos trabajando con el típico sujeto que va a una fiesta, ¿cierto?, mata a una persona porque tiene una riña. No, estamos hablando de homicidio sin autor conocido, ligado al sicariato, ligado al narcotráfico, ligado al crimen organizado. Entonces, ese es el nivel de delitos que tenemos hoy en día. Entonces, frente a eso, ¿el sistema tiene que seguir siendo garantista? ¿Tenemos un sistema demasiado garantista, Gonzalo Yusef? Yo fui hace 10 años te hubiera dicho que sí, me hubiera cortado las venas por eso, porque yo era fiscal y me tocaba que muchas veces, con unas interpretaciones bastante, por decirlo, lo menos discutibles, soltaban, y dependía del juez, porque había tribunales en que tú nunca tenías un problema, pero a otro juez se le ocurría alguna cosa. Entonces, efectivamente se da ese juego y es propio de las sociedades democráticas. Pero quizás en este momento, con las reformas legales que han habido respecto de las facultades, por ejemplo, cuando hay detenidos en flagrancia, se han ido solucionando. Comparto, eso sí, lo que dice Natalie en relación con la necesidad también de partir con la gestión del Ministerio Público. El Ministerio Público es un actor fundamental, es el que sostiene la acción penal y ahí, conociendo la institución, te puedo decir que se están cometiendo algunos errores que yo creo que se están corrigiendo. El Ministerio Público partió con una organización que era un fiscal, un abogado asistente y una secretaria que ayudaba a uno. Eran equipos en que los fiscales tenían asistencia y tomaban decisiones. Hoy día, ¿qué se hizo? Se dejó solo a los fiscales en las grandes fiscalías tramitando las causas desde que imprimen un papel en el 4º piso y tienen que ir a buscarlo al 1er piso, hasta
Y todos los funcionarios se llevaron a grandes unidades archivacausas. Hoy día en las fiscalías grandes de la región metropolitana, en Viña, en Valparaíso, el 80% de los funcionarios de la fiscalía se dedica a archivar causas, que son las con imputado desconocido, al que le robaron la radio del auto y que le mandan una carta a las 2 semanas para decirle que no llegó nada. Entonces tenemos a todos los funcionarios de la fiscalía involucrados en esa labor y no apoyando a los fiscales para poder aliviar efectivamente la causa. Otro problema de gestión del Ministerio Público, las unidades especializadas. Los fiscales de las unidades especializadas no hacen ni la mitad ni el décimo del trabajo que hace el fiscal de Valparaíso, el fiscal de Viña, el fiscal de Quilpué. Esos fiscales tienen así el alto carpeta. Los fiscales de la unidad especializada, además de no saber mucho, porque los verdaderos especialistas son esos fiscales que tienen las causas y no los que de Santiago les dan instrucciones, se pierden una cantidad de abogados que podrían ser fiscales y estar asignados a las fiscalías grandes y con atochamiento. Entonces yo creo que hay que partir con la gestión del Ministerio Público más que con el tema del Poder Judicial. Hay nuevo fiscal, Ángel Valencia, y hay cambio de estilo. Es que lo que pasa que, insisto, ya lo he dicho, claro, Ángel Valencia parece un muy buen fiscal, pero comparado con ¿qué? Con Abbott es como comparar algo que se mueve con algo muerto, digamos, o sea, derechamente. 8 años perdidos en la persecución criminal en Chile. Eso es verdad. ¿Sí? Entonces, digámoslo tal cual. Y acá hay un déficit. Ahora, a ver, yo creo que merecemos un debate serio sobre esta materia. Y no es serio tirar eslogans y frases comunes, lugares comunes, como si nada. Se dice, el proceso penal en Chile es garantista. Ya, a ver, ¿cuál garantía es la que molesta de partida? Hablemos en concreto. ¿Cuál es la garantía específica que es el problema? Segundo, ¿es garantista para quiénes? Para los ciudadanos, pues. No para los delincuentes. Claro, es que lo que pasa es que cuando hay un error, ¿no? Y, por ejemplo, llega y se encuentra a una persona en un auto, se le detiene y resulta de que se hizo un registro sin que hubo indicio de delito, ¿no? Y le pillaron armas, después control de detención y lo sacan para afuera. Pero ese es uno de 1 millón de casos. ¿Cuántos casos precisamente se ha impedido abusos en contra de ciudadanos que eran inocentes, que no tenían absolutamente nada que ver con los hechos que se investigaban? Porque el proceso penal tiene por finalidad, y eso se pierde de vista, establecer la verdad de aquello que se está investigando. No tiene por finalidad dejar afuera delincuentes o matar a todas las personas que nosotros suponemos que son delincuentes. No, primero es establecer cuál es la verdad de lo que se investiga. Y una vez establecido aquello, entonces se asignan responsabilidades. Y para eso, y déjame señalar otra fase con la que yo creo que no estoy de acuerdo para nada, el problema no está en la institución. No, yo diría que hay que cambiar la frase. El problema no está solo en la institución. Porque el problema está en muchas partes y esto no tiene que ver con ir en contra de las instituciones. Es cosa de hacer un análisis respecto de cuáles son las deficiencias institucionales, cómo mejorarlas, y ese análisis nos compete a todos. Sí. Porque yo no puedo decir, mire, ¿sabe qué? Si Carabineros llega y dice que está bien, entonces yo les creo, claro, bueno, puede ser razonable, pero veamos, en esta institución, en la misma que hasta hace unos meses atrás hemos descubierto y sigue en aumento, 30.000 millones de pesos defraudados, uno de los mayores fraudes de la historia de Chile en Carabineros de Chile. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la Dirección de Inteligencia Policial? Que se transformó en una asociación ilícita para crear pruebas y se desarmó la inteligencia policial. Ese es el problema, cuando no tenemos un análisis racional, se llega a los extremos, porque sí, es un extremo tener una Dipolcar transformada en una verdadera asociación ilícita, pero también es otro extremo, que la reacción frente a eso es que no tengamos inteligencia policial. Hay un ¿no? Mauricio, tú pones la pelota al piso muy bien, y me gustaría escucharte, Alejandra, porque de pronto en nuestro país somos muy pendulares, ¿ah? Esto es como un trapecio de opinión, de un lado hacia el otro. Y claro, pasamos del escándalo de Carabineros, del desfalco en Carabineros, de los escándalos en la inteligencia, a literalmente desplumar Carabineros. Y Carabineros en el fondo de la encuesta, y hoy día Carabineros en el tope de la encuesta, hay que darles todas las atribuciones del mundo. Somos pendulares, ¿cierto? Sí, y yo creo que el mejor impulso para este péndulo es la delincuencia. Eso es lo que mueve en gran medida el péndulo. La delincuencia viene siendo el tema prioritario de interés en las encuestas de opinión pública 20 años. No 2, 20 años.
con niveles de delincuencia súper bajos, con un tipo de delincuencia además tradicional, estoy hablando de los últimos 20 años, no de los últimos 2 años, de poca monta. O sea, la inmensa mayoría de los delitos en el país siguen siendo los hurtos y las lesiones, las leves sobre todo. Claro, ¿qué pasa? Y esto es importante que lo mencionemos porque la disminución de la demanda por ingreso a las escuelas de carabineros en particular, la tengo por aquí, empieza con estos escándalos. Sí. El 2017, el 2018, 2017, que además es el año donde se marca un punto de inflexión respecto del comportamiento de la criminalidad. El aumento de los homicidios viene desde allí. Algunos de los delitos más preocupantes, los robos en lugar habitado, los robos con violencia, ya en este periodo 2017-2018 estaban más altos de los que reportamos el año pasado incluso. Entonces, ¿cómo se explica uno esto? Mira, te lo complemento con datos. Dale. Si ustedes revisan la estadística de la escuela de suboficiales, es decir, donde tú egresas de carabinero y puedes terminar tu carrera después de décadas, ¿cierto? Como suboficial mayor, ¿cierto? Bueno, el año 2013 postularon 15.000 personas. 2014, 16.400. 2015, 18.800. 18.800 el 2015. 2016, 17.000. Y empiezan a bajar. 2017, 15.900. 2018, 15.500. 2019, 12.800. Hay muchísimas gracias, equipo de dirección. Helo ahí. Son los mejores. Helo ahí. Eso es la escuela de carabineros. PIC el año 2016. Y luego, para los suboficiales, luego empieza a bajar. Y su peor momento, el año pasado, 5.192 postulantes. En la escuela de oficiales, la cosa es muy similar. Es muy similar. Aquí está ese gráfico es muy triste el que veíamos. O sea, que 18.000 jóvenes querían entrar en el 2015, 7 años después, menos la mitad. Y en oficiales, ahí está, pasa la curva más o menos similar, así baja a la mitad. El pic de esto fue el año 2014, 2.481 postulantes, y el peor momento, el año 2021, 1.119. Claro, las cifras bajan un montón también porque son muchos menos los oficiales que los suboficiales. En la PDI la situación, por aquí tengo el número, no quiero blufear, quiero ser súper riguroso con esto. Se los voy a dar mañana a la PDI con detalle. Y Gendarmería, que se nos quedó en el tintero y se habla poco de Gendarmería y lo pongo en la mesa porque se habla poco de ellos, en Gendarmería no pagan. Entran como becarios, o sea, no pagan matrícula y no pagan mensualidad. Si tú quieres postular a Gendarmería lo puedes hacer, puedes no pagar eso, entras becado. Eso, entonces claro, cuando tú analizas esos números de caída de postulantes, te das cuenta que el problema no es el estallido social. A ver, Gonzalo. Yo te discrepo de eso. Discrepe, usted está bienvenido a discrepar. Es la idea. El gran daño a la reputación de Carabineros es a partir del año 2019. ¿El estallido? Sin duda, sí, porque acuérdate tú No, cómo era Falco. cuestionado duramente en los medios de comunicación, todos los matinales, cada acción policial. Había una acción consistente, y no quiero decir organizada ni mucho menos, pero sí había una mala prensa generalizada en contra de Carabineros, mucho más que incluso con el tema del fraude, que yo te diría que el tema del fraude hay una cuestión, digamos, de justicia en que uno pudiera decir, mira, aquí Carabineros obró mal, pero no así en el estallido social, por lo menos desde el punto de vista que yo el represento. estallido No, social, mal, Gonzalo, No obró mal. Carabineros fue víctima de una situación de violencia generalizada que había en el país y mantuvo la democracia en este país. Si no es por la acción decidida de Carabineros, y a lo mejor aquí en este panel de centro-izquierda les parece raro, pero es que vamos sacándole las caretas. Gonzalo, ¿Cómo tú vamos a decir que Carabineros tuvo la culpa de lo que pasó en 2019? Funcionarios de Carabineros que dejaron a 400 personas con lesiones oculares. 400 personas con lesiones oculares, eso no existe. No ¿Cuántas- hay 400 ¿Cuántas personas en personas Chile con lesiones oculares. Sí. Bueno, No hay. las hay. No hay. Bueno, No hay. pero mira. Y si las hay, es en un Y si las contexto de hay. enfrentamiento en que Carabineros se defendía. Yo veía esos carabineros que estaban con un pan de miga de este porte y con una cajita, y los tenían todo el día. Entonces, si tú me vas a decir que los carabineros fueron el problema del estallido social, por favor. Eso no es culpa de la gente. Ese es un Eso es sesgo. culpa del Estado que lo tiene abandonado. Ese es un sesgo.
O sea, ¿cómo el Estado manda Carabineros con un sándwich? Bueno, porque Carabineros también es la institución, porque estaba Sí, enfrentando una situación que no había vivido nunca el país. 100.000 personas en la Alameda enfrentando a Carabineros. Esa era la realidad que estaba viviendo el país. No es esa la realidad. Bueno, tú vas a hay decir que era 100.000 otra y que personas. la primera línea eran jóvenes Bueno, heroicos y pero- que Carabineros fueron No, no los estoy malos. Carabineros no fueron diciendo los eso, malos. ni que fueron A los ver, malos a ver, Carabineros. Escuchémonos porque hoy quiero escuchar a Natalie. Sí, mira, de acuerdo a lo que estaba hablando el panel, ya la baja de jóvenes que ingresa, ¿cierto?, a Carabineros tiene mucho que ver con el aumento en este caso, con las cifras de aprobación y desaprobación de Carabineros. Tenemos en el 2020 un 26% de aprobación a Carabineros Sí. y en el 2023 un 79%. Claro, la Entonces, última cadena. efectivamente, ¿cierto?, estas estadísticas influyen en que los jóvenes quieran o no quieran ingresar a la escuela de Carabineros. En un momento, de hecho, el 2016 había sido también una muy buena evaluación y es cifra dentro de los números con mayores postulaciones. Sí. Mauricio. A ver, sí, yo creo que hay dos ámbitos, ¿no? Lo primero, acerca del apoyo a Carabineros y cuál fue el motivo por el cual bajó tanto. Yo creo que son múltiples factores, no hay un solo factor que lo explique, digamos. Yo creo que todos concurren, digamos, a ese resultado. Más allá de la opinión que tengamos o no acerca de los hechos del estallido, que cada uno tendrá la suya. Pero bueno, eso es un tema. Y lo segundo es la importancia que debiese tener en el debate acerca de lo que hay que hacer desde el Estado para la persecución penal, ¿no? y mejorar lo que tiene que ver con la reacción en materia de seguridad ciudadana, lucha contra el delito, que debiese tener el índice de aprobación de Carabineros. Yo creo que no debiese tener mayor importancia. Esto debe ser una política de Estado que se funde en evidencia y que a partir de aquello se establezcan las medidas y se asignen los recursos. Más allá de cuánta gente apoye o no a Carabineros, porque Carabineros es una institución permanente del Estado y el objetivo de poder resguardar a la ciudadanía de la delincuencia también tiene ese carácter. Hacemos tiempo violento desde las pantallas de Día X. Pausa y regresamos.